Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 1 de julio del año 2024. 17 de julio, otra fecha. Esa será la fecha en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dé a conocer oficialmente su plan contra la prensa libre. En plenas vacaciones, a mediados del mes de julio, con mucha gente camino de la playa, de la montaña, Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar en qué consiste lo que él llama Plan de Calidad Democrática. Sánchez ponía fecha a ese anuncio hoy durante la entrevista que ha concedido a la cadena SER. Quiero anunciarle que una de las propuestas que voy a plantear al Congreso de los Diputados es la modificación de la Ley de Publicidad Institucional y que no incorpora el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación. Y creo que es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos, como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha. Y en segundo lugar, lo que estamos también estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios de comunicación que solamente tienen recursos públicos, no tienen lectores. Y por tanto eso pone en grave riesgo la independencia de esos medios de comunicación que devienen algunos de ellos en pseudomedios de comunicación digitales. Poco a poco, el presidente del Gobierno de España va desvelando sus planes contra determinados medios de comunicación, pseudomedios, dice Sánchez. Hace unos días habló de reformar la ley del derecho al honor, de cambiar la ley de derecho a rectificación. Hoy ya avanza su intención de modificar la ley de publicidad institucional y de establecer un tope de publicidad de medios privados, de medios de comunicación, independientemente de si la publicidad la pone el Gobierno de España, el Gobierno regional, el Ayuntamiento. Dice Sánchez que quiere incorporar transparencia en la financiación con recursos públicos de medios de comunicación o tabloides digitales, que es también como tiene a bien descalificarnos nuestro presidente. Pues miren, hablando de incorporar, como ha dicho Pedro Sánchez, transparencia en la financiación con recursos públicos de medios de comunicación. Hablando de esto, uno de los tabloides digitales de los que habla Sánchez, El Confidencial, le pidió hace 2 años, en 2024, al Gobierno de España, la información sobre los destinatarios de los millones de euros que el Gobierno de Sánchez se ha gastado en publicidad desde que Sánchez es presidente, desde mediados de 2018. ¿No queremos transparencia en la financiación con recursos públicos de medios de comunicación? Pues dé usted los datos, presidente. Eso en 2022. La información debía ser pública. No tendríamos que pedirla, pero no lo es. Y el Confidencial la pidió. El Ministerio de Presidencia se negó a dar los datos que se le habían pedido. Así que el periódico digital recurrió al Consejo de Transparencia. ¿Qué hizo el Consejo de Transparencia? Decirle al Gobierno de España, al Gobierno de Sánchez, que estaba obligado a dar esa información. ¿Qué hizo el Gobierno de Sánchez? Pues dio la lista de medios que habían recibido publicidad institucional, pero se le olvidó decir cuánto dinero había dado a cada medio de comunicación. El Consejo de Transparencia volvió a exigir al Gobierno de Sánchez que diera esos datos. Y lo que hizo entonces la Moncloa fue remitir la petición a los distintos ministerios para que estos dieran curso a la misma. Los ministerios de Sánchez tampoco colaboraron y el Consejo de Transparencia volvió a exigir que hicieran pública la información de cuánto dinero se había gastado en publicidad institucional cada ministerio y a qué medios de comunicación en concreto le habían dado ese dinero. Finalmente, después de muchas peticiones, de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, se consiguió el dato.
Entre 2018 y 2023, el gobierno de Sánchez gastó en publicidad 240 millones de euros. Ustedes verán que hay otros datos más abultados, pero una cosa es lo que presupuesta y otra lo que ejecuta. Lo que gastó de verdad, 240 millones de euros. 5 ministerios, el Ministerio de Exteriores, el de Trabajo de Yolanda Díaz, el de Hacienda de María Jesús Montero, el de Función Pública, el de Consumo y el de Política Territorial, se negaron a desvelar en qué medios se habían gastado los millones de euros de publicidad institucional. El negarse a hacer esto va en contra de la actual Ley de Publicidad Institucional y de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De la actual Ley de Publicidad, la que Sánchez dice que va a cambiar el 17 de julio para darle transparencia. Pues con la ley actual, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Garzón, se negaron a dar la información sobre a qué medios le habían puesto la publicidad. Y por culpa de esta negativa, el Confidencial solo consiguió descifrar los destinatarios del 80% del dinero en publicidad institucional que desde que Sánchez llegó a la Moncloa ha puesto en diferentes medios de comunicación. Esos son 190 millones de euros, que no está mal. Y con estos 190 millones de euros, ya con nombres y apellidos, hay algunos datos que resultan reveladores. Por ejemplo, en el apartado dedicado a la prensa, ya sean periódicos de papel o tabloides digitales. Premio para el oyente que diga primero el periódico con más publicidad institucional en la etapa Sánchez. Enhorabuena. La pregunta no era muy difícil, pero había que decirlo. El diario El País, según los datos que consiguió el Confidencial, lidera la clasificación con algo más de 3 millones de euros percibidos bajo el mandato de Sánchez entre el 19 y el 23. Hay que decir que aquí la cosa está un poco más igualada, porque lo que es en el apartado radio, la hegemonía también la tiene un medio del grupo Prisa, pero la diferencia es mucho mayor. Les voy a dar, ahora que estamos en la Eurocopa, Isaac, ¿qué te parece si les damos los datos con el 11 titular? El 11 titular de las radios beneficiadas, de las 11 primeras radios beneficiadas por la publicidad institucional en época del gobierno de Sánchez. La tabla, insisto, la tienen publicada por El Confidencial. Son datos de la legislatura sanchista hasta 2023. Y aquí va la alineación. Con el 1, la cadena SER, más de 8,3 millones de euros. Con el 2, la COPE, la mitad, 4,1 millones de euros. Con el 3, los 40 principales, con 3 millones y medio. Con el número 4, Onda Cero, con 3,2 millones. Con el número 5, Cadena Dial, 1,4 millones de euros. Con el número 6, Cadena 100, poco más de 1.100.000 euros. Con el número 7, RAC 1, 800 y pico mil euros. Con el número 8, Europa FM, medio millón. Con el número 9, Cataluña Radio, 400.000 euros. Con el número 10, Kiss FM, otros 400.000 euros. Y con el número 11, cerrando la alineación, Rock FM con 269.000 euros. ¿Echan en falta alguna radio? Isaac, ¿a ti te falta alguna? No sé, una radio modesta pero con cierta influencia, una radio de ámbito nacional que gracias a los dispositivos móviles se escucha en todo el mundo. Una radio que, oye, algo tiene que tener y alguien la tiene que escuchar porque anda que no da guerra. Y está todo el mundo hablando para bien o para mal. No sé, una radio que además rima con radio. Pues efectivamente, fuera del 11 titular aparece Es Radio, a la que el gobierno de Pedro Sánchez le ha dado
36 veces menos dinero a través de publicidad institucional que a la cadena SER. 36 veces menos. O si ustedes lo prefieren, 8.121.402 euros menos. Pedro Sánchez ha dicho hoy... ¿Dónde lo ha dicho, Isaac? Ah, en la SER, sí. En la Number One. Number One, el número 1 en su corazón. No, la cartera también, pero el corazón también. Pues Sánchez ha dicho hoy en la SER que él está preocupado porque algunos pseudomedios o tabloides digitales no tienen muchos lectores, pero sí tienen publicidad de gobiernos del PP y Vox. Pues ya que nuestro presidente está tan preocupado con esa relación publicidad-audiencia, le voy a dar un dato a nuestro apreciado Pedro Sánchez. Para que él pueda justificar la brutal diferencia del dinero que él y su gobierno le han dado a la cadena SER en comparación con Es Radio, por ejemplo, por poner un ejemplo, durante estos años, la emisora del Grupo Prisa tendría que tener casi 22 millones de oyentes, cosa que entenderán que no sucede. Casi la mitad de España tendría que escuchar todos los días a Àngels Barceló. Y para conseguir este dato, el Confidencial ha tenido que estar 2 años con el Consejo de Transparencia persiguiendo al gobierno. Sánchez dando lecciones de transparencia, de publicidad y de medios de comunicación. Es curioso porque hoy, después de escuchar a Pedro Sánchez y de buscar este dato en internet y de encontrar la noticia del Confidencial, cuando he visto lo de 36 veces más, he pensado que, a pesar de eso, a pesar del maltrato del gobierno de España durante toda la legislatura que estamos viviendo y las anteriores con Sánchez, esta humilde emisora de radio ha sobrevivido estos 5 años, a pesar de Sánchez, pero gracias a anunciantes privados, gracias a muchos de ustedes, socios del Club de Libertad Digital, y gracias a otras instituciones públicas que han puesto publicidad en esta casa. Y como Sánchez no soporta ni siquiera eso, que sobrevivamos a pesar de él, es donde ha anunciado hoy que quiere meter mano, porque no soporta ni que el Grupo Libertad Digital ni que otros pseudomedios sobrevivan, porque si sobrevivimos vamos a seguir contando noticias como, por ejemplo, que su mujer, señor Sánchez, va a tener que declarar como imputada el próximo viernes, acusada de, entre otras cosas, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. ¿Y saben por qué va a declarar como imputada? Porque se puso una querella que incluía noticias publicadas por varios medios, entre ellos Libertad Digital. Y Sánchez no nos lo perdona. Y esto no es que lo diga yo, es que el propio Sánchez lo decía en esa entrevista en la radio que ocupa el número 1 de su corazón. Y hay poderes claramente alineados con una estrategia judicial de acoso y derribo a este gobierno o a mi persona como presidente del gobierno por defender las cosas que defiendo. Tenemos a un sindicato, o mejor dicho, a un pseudosindicato ultraderechista que plantea una denuncia con bulos y desinformación. Tenemos a los pseudomedios digitales propagando esos bulos y esa desinformación. Y luego tenemos, bueno, pues los altavoces del Partido Popular y de Vox pedaleando sobre la nada, sobre el fango. Se lo voy a preguntar abiertamente, ¿eh? No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Aunque no sea constitutivo de delito. No hay nada. Aquí todos somos pseudos. No ha dicho pseudo jueces, porque para meterse con los jueces ya hay otros que le están haciendo el trabajo sucio. Hoy se ha iniciado una campaña, se ha endurecido la campaña contra el juez Peinado y contra el juez Aguirre, contra el juez del caso Begoña Gómez y contra el juez del caso Volhov, en medios que para Sánchez no serán pseudomedios, sino que serán medios muy decentes y muy honrados como el Plural y el medio de Pablo Iglesias. Pero el problema es que de momento los pseudojueces siguen aguantando. Y hay un juez y toda una audiencia provincial que creen
al contrario que Sánchez, que en el caso de su mujer sí hay algo. Y hay que investigarlo. Y por eso está imputado y va a declarar el viernes, si es que no le hacen algo al juez Peinado de aquí al viernes. Por cierto, que en la entrevista de Àngels Barceló le han preguntado a Sánchez por ese juez, por el juez Peinado. Y no se pierdan, por favor, escuchen bien la pregunta de Àngels Barceló y la respuesta de Sánchez, porque es un momentazo. Mi esposa ha presentado varios recursos, aún por responder, sobre cuáles son los motivos por los cuales se le cita el próximo viernes. Y estamos a la espera. ¿Se cree que el juez Peinado está siendo imparcial en el tratamiento del caso que afecta a su esposa? Yo espero que no. Yo quiero pensar que no. Pero efectivamente hay recursos que todavía se deben responder por parte del juez sobre cuáles son aquellos aspectos sobre los que se va a llamar a declarar a mi esposa. A ver si, Isaac, el problema va a ser ese, que Sánchez no sabe lo que significa ser imparcial y por eso está atacando a los medios imparciales y subvencionando a los medios parciales. Le pregunta a Àngels Barceló si cree que el juez va a ser imparcial y dice que espera que no. Imparcial, ecuánime, justo, equilibrado, equitativo. Si el presidente espera que el juez Peinado no sea imparcial, lo que espera Sánchez es que el juez sea igual de sectario entonces que lo es él y su gobierno, por ejemplo, con los medios de comunicación. ¿Espera que el juez sea imparcial? Espero que no. Solo faltaba que tuviéramos un juez imparcial. Eso sobre Begoña Gómez y el juez Peinado. Sobre el fiscal general del gobierno, Àngels Barceló le ha preguntado también a Sánchez si debe dimitir, si es imputado. El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del gobierno de España. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que he sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del gobierno de España. Pero fíjese, porque creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de cuál es, primero, la causa, el origen de todo esto. El origen es que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que si imputan a su mujer, la culpa la tienen los pseudomedios, y si imputan al fiscal general, da igual quién tenga la culpa, porque no pasa nada. Cuenta con la confianza de Sánchez. Oye, así se gana siempre. Hoy Sánchez ha dicho que él va a decidir, ojo, al anuncio que ha hecho hoy, porque creo que no se le está dando suficiente importancia. Hoy el presidente del gobierno ha dicho que él va a decidir cuánta publicidad pueden poner las comunidades autónomas y los ayuntamientos y el Estado central, la administración central, y cuánta publicidad en total pueden recibir los medios de comunicación. No ha dado detalles, pero es obvio que se estaba refiriendo sobre todo a topar la publicidad que ponen entes públicos como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. ¿Y por qué cito yo a estos dos? Pues porque Sánchez dijo que la máquina del fango tenía su sede social en Madrid. Después de este anuncio, ojo al anuncio, el presidente del gobierno quiere decidir cuánta publicidad pueden poner todas las administraciones. Después de este anuncio le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida por las declaraciones de Sánchez en la cadena SER. Escuchemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la capital de España. El fiscal general del Estado debería dimitir. Y otro escándalo es que a los 3 días el abogado general del Estado, que no tendrá temas, lo primero que hace es meterse en esta inspección y, como se ha visto, se han ido mandando WhatsApps, han estado utilizando todos los resortes del poder con el dinero público para ir contra este particular. No se ha visto un caso semejante ni que una inspección fiscal haga algo como esto. Intentan emponzoñar el señor presidente del gobierno, que es una montaña gigantesca de fango. Empieza la semana echándose fuego y esparciendo fango él a todos los demás para intentar equiparar cuestiones que nada tienen que ver, y él no da una sola explicación. Eso sí, ya ha señalado a los medios de comunicación contra los que irá, que advierto a todos los medios de comunicación que no sean del gusto del gobierno,
todos los medios de comunicación que él decida que expanden bulos serán perseguidos y ahogados, mientras la semana pasada conocimos la financiación y cómo él maneja el dinero público para comprar voluntades. Pues yo lo que digo es que si el presidente del Gobierno cree en la libertad de prensa, lo primero que tiene que hacer es cesar al secretario de Estado de Comunicación como presidente de la agencia EFE. A mí un presidente del Gobierno que nos da lecciones a los demás de lo que es la libertad de prensa, pero que coloca al frente de la principal agencia de noticias pública en el mundo, a quien fue su secretario de Estado de Comunicación, permítanme que no me acabe de creer esa proclama que nos hace Pedro Sánchez. Es curioso porque Pedro Sánchez ha anunciado que quiere limitar la publicidad institucional de los gobiernos regionales, al mismo tiempo que quiere amnistiar a los políticos catalanes que usaron el dinero institucional para dar un golpe de Estado, porque, según la ley que ha aprobado Sánchez, eso no sería malversar. O sería malversar, pero de forma buena. Yo no sé si Sánchez ha hablado con Esquerra, con Junts, con el PNV, sobre esto de que les va a decir él dónde tienen que poner la publicidad y cuánto pueden poner la publicidad y en qué medios. Pero claro, es que ni siquiera puede que llegue esto a tener que debatirse, porque el problema que tiene Sánchez es que sus deseos se suelen topar siempre contra la ley y contra los jueces. Por ejemplo, y esta es la gran noticia del día, gran, digo, en importancia, luego que cada uno la valore positiva o negativamente. El Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar el delito de malversación que se le imputa a Puigdemont, a Junqueras y al resto de condenados o investigados. El juez Llarena ha decidido mantener la orden de detención contra Puigdemont y la Sala de lo Penal que preside el juez Marchena se ha negado a anular la inhabilitación de Oriol Junqueras. Y justo hoy hemos sabido que el domingo Junqueras y Puigdemont se reunieron en París. Después de llevar mucho tiempo sin verse, años sin contacto, La Vanguardia contaba que ambos se han visto en la capital francesa en el marco de las negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Y lo hacían el mismo día en el que los magistrados del Supremo se desmarcaban del fiscal general y decían que esto de amnistiar la malversación que no se puede hacer. Sobre esta decisión del Supremo no le han podido preguntar a Sánchez en la SER porque se ha conocido un poco más tarde, pero el que sí se ha pronunciado es Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla. Barcelona, Pablo Planas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Dieter. Y en el análisis de lo que se está negociando ahora, que es que Cataluña tenga un gobierno, esta decisión del Tribunal Supremo, ¿cómo afecta? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Se desbaratan los planes de que haya un gobierno con Puigdemont? ¿Le da más posibilidades a Salvador Illa? ¿Vamos a elecciones sí o sí? ¿Qué pasaría en caso de que Puigdemont tuviera que ir allí a votar en una investidura? Bueno, hasta ahora se entendía que la ley de amnistía abrazaba a Puigdemont de manera integral, de modo que podía cumplir su promesa de regresar a España para la sesión de investidura, tal como dijo. Pero, claro, la decisión del Supremo pues de mantener la orden de detención limita enormemente la capacidad de movimiento de Puigdemont, que además dejó de ser eurodiputado, con lo cual pues está desprovisto también de la protección que le daba su acreditación parlamentaria. Por otro lado, esto coincide con esa reunión ayer entre Junqueras y Puigdemont, que puede dar a entender que hay una corriente de entendimiento entre los partidos que representan, entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Ocurre, sin embargo, que que Junqueras no representa a toda Esquerra Republicana, que dejó la presidencia el pasado 10 de junio y que está enfrentado con el sector encabezado por Marta Rovira, en el que también está Pera Aragonés, y que es Marta Rovira quien en realidad está negociando con el PSOE
financiación singular, eso que llaman la financiación singular, para que Salvador Illa pueda ser investido presidente. La decisión del Supremo, no por prevista, deja de añadir incertidumbre en la política catalana y opera a favor de la repetición de las elecciones. Claro. Pablo, estaba viendo la reunión entre Junqueras y Puigdemont. ¿Ha sido en Waterloo? ¿Han sido en París? Fue en Waterloo. Ah, sí. Es que he dicho yo en antes primer París. lugar, ha sido esta mañana en La Vanguardia, que ha difundido que la reunión se había producido hoy en París. En realidad se produjo ayer en Waterloo. Ahora mismo una reunión de Puigdemont en París con cualquiera puede ser muy peligrosa para el presidente de la Generalidad, expresidente de la Generalidad, y más aún si finalmente el Frente Reagrupación Nacional, el partido de Le Pen, consigue ganar la segunda vuelta de las elecciones, porque hay que recordar que Le Pen prometió detener a Puigdemont, impedir que Puigdemont utilizara el país francés, el suelo francés, para su política, para sus mítines, para sus actos y celebraciones. Y eso, en fin, pues todavía complica más el panorama de Puigdemont a la luz de la interpretación que el Tribunal Supremo hace del delito de malversación y de la amnistía. Pablo, por último, ¿te atreves a día de hoy, luego es que cada día pasa una cosa nueva, pero a día de hoy, ¿tú qué ves más cercano? Que al final permitan gobernar a Illa, que vayamos a nuevas elecciones, que Puigdemont gobierne Cataluña. Yo creo que vamos a una repetición electoral. Hay una situación de bloqueo que la decisión del Supremo refuerza, ¿no? Es decir, no está nada claro. La opción de Illa es inviable. Esquerra no va a apoyar a los socialistas en este contexto en el que además la ley de amnistía, en parte por su nefasta redacción, es papel mojado. Pablo Planas, Barcelona, muchas gracias por todo ello, como siempre, amigo. Un abrazo. Oye, y a resistir, que ya soy hoy a Sánchez, que os estáis portando muy mal en Libertad Digital. Somos unos fascinerosos. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.